Saludos, muy buenas noches a todos y a todas, a las personas que se encuentran esta noche aquí en este encuentro, en estas conversaciones sobre pedagogía, subjetividad y formación. Les recordamos que esta es una iniciativa que se viene realizando desde hace ya varios años entre diferentes actores, en este caso el pregrado en pedagogía de la Universidad de Antioquia, la Universidad de San Buenaventura y el Sistema de Formación Docente del ITM, y con anterioridad hemos también contado con la presencia de las escuelas normales superiores. Cada uno de estos ciclos, de estos ciclos ha tenido un énfasis distinto, y el de este año del ciclo 2025 tiene una invitación muy especial, y es conocer la producción intelectual de las escuelas normales superiores, siendo así entonces un espacio de conversación, de intercambio entre estas instituciones y otros docentes y otras docentes que también hacen parte y son profesionales de la educación alrededor de diferentes temas. En la noche del día de hoy vamos a conversar alrededor de la temática arte y educación escolar. Vamos a contar entonces con como tal, dos ponencias, pero una de ellas va a estar constituida con dos profesoras de la Escuela Normal Superior, Leonor Álvarez Pinzón. Es la segunda vez que nos puede acompañar esta Escuela Normal Superior. La primera vez fue con el profesor Gerson, haciendo una presentación sobre la formación crítica en la educación escolar. Le recordamos también que estos espacios de conversación están siendo grabados y serán posteriormente subidos al canal de YouTube de la Facultad de Educación, también como una suerte de repositorio y la creación de una memoria institucional de estos encuentros. Entonces, esta noche, como representación de las escuelas normales superiores, estarán las docentes Erika Yesenia Cuellar Romero y también la profesora Aida Rosalba Lizarazo Camacho. La profesora Erika es además doctora en educación, y la profesora Aida Lizarazo es doctorante también en educación. Nos acompañarán en un segundo momento la ponencia de la profesora Silvana Andrea Mejía, docente de educación artística y cultural en básica y media y de programas de formación docente en educación superior, siendo ella también licenciada en artes plásticas, magíster en educación y doctorante en ciencias de la educación. Para las personas que de pronto es la primera vez que pueden escuchar estos espacios de conversación y encuentro, la metodología que se prosigue es la siguiente. Cada una de las ponencias tendrá entre 25 y 30 minutos para realizar una exposición del tema bajo la metodología que prefieran, una conversación, diapositivas, lectura de texto, intercambio con las personas que hayan participado. Seguirá un espacio de 5 o 10 minutos donde se podrán hacer intervenciones, preguntas, inquietudes hacia esa ponencia. Se continuará posteriormente con la segunda ponencia con la misma metodología, 25 o 30 minutos para su exposición, continuando con 5 o 10 minutos de intervención. Acabado este segundo momento de ponencia, se tendrá un momento en el cual el profesor Alexander Incapié realizará una serie de preguntas, inquietudes, motivando la conversación y el intercambio entre las ponencias. Siendo así, les recordamos también que debido a esta dinámica, cuando hagan alguna pregunta, alguna intervención, nos indiquen por favor la persona hacia la cual está orientada esa pregunta, también para direccionarla en el momento oportuno. No siendo más, entonces le damos la palabra al profesor Alexander Incapié, quien va a dar unas pequeñas palabras introductorias a este espacio, y posteriormente, después de estas palabras, continuaremos entonces con la ponencia de las profesoras Erika y Aida. Profesor Alexander, lo escuchamos. Muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, Sócrates, por tu contribución a la realización de este espacio. Como bien nos contaba Sócrates, esto es una iniciativa que surge entre la Universidad de San Buenaventura, en particular los posgrados en Ciencias de la Educación, del Sistema de Formación Docente del Instituto Tecnológico Metropolitano y de la Universidad de Antioquia, en particular del pregrado en pedagogía. Hoy como en todas nuestras conversaciones, pues tenemos un tema eh, complejo, y por complejo y quiero señalar que no hay una sola postura, que hay distintos modos de entender esa relación entre arte y educación escolar.
lo cual en ese sentido significa que tenemos un tema complejo, es decir, tenemos un tema muy rico para explorar justamente por las distintas posiciones que hay y por justamente porque entre esas distintas posturas que hay surgen contradicciones y de las contradicciones a veces, no siempre, pero a veces es posible derivar en formas mucho más elaboradas. Yo quisiera arrancar señalando, ser muy breve en esto. eh, las teorías de la formación alemana siempre han dado un lugar muy especial a lo que corresponde a la esfera de la vida sensible y han considerado que justamente toda formación es incompleta o no es formación, sino hay un lugar para una relación entre el ser humano y el arte, el arte. Mm, Digamos que eso funciona bien cuando hablamos de teorías sistemáticas de la educación, pero luego cuando hablamos propiamente de la educación escolar, se producen otro tipo de conflictos. Por ejemplo, eh, el, el, el por un lado, tenemos que considerar que el arte no tiene compromisos, el arte tiene un compromiso con ella misma y en eso consiste la libertad del arte. Eh, la libertad del arte eh, tiene que ver es con su autorreferencialidad. Entonces, pero luego el arte está inserto en una sociedad específica que reclama cosas, es decir, reclama, por ejemplo, arte con compromiso y arte para algo. Y ahí hay problemas muy serios porque si el arte es autorreferencial, pero la sociedad reclama del arte algún tipo de compromiso, que el arte sea para algo o en función de algo, la pregunta es, cuando el arte cede a la petición de satisfacer compromisos, satisfacer intereses, ser útil para algo, ¿sigue siendo arte o se convierte en propaganda, en ideología, en política? Esas son preguntas que tenemos allí. Por supuesto, en esto hay posturas y habrá el que diga que el arte sí tiene que tener un compromiso y que tiene que tener un compromiso educativo y tiene que tener un compromiso educador porque el arte, digamos, es la ventana a partir de la cual podemos imaginar que es posible educar y formar mejores seres humanos. Sin embargo, eso también tendrá una objeción. No han faltado quienes hayan argumentado lo que acabo de decir y no han faltado también los que han objetado lo que acabo de decir. Porque eh, 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 la objeción viene de plantear que no hay realmente evidencia que el arte eduque mejor a las personas o que el arte forme mejor a las personas. Si eso fuera así, pues probablemente no ha habido en la historia de la humanidad un pueblo más culto, un pueblo que se haya preocupado más por las formas culturales que el pueblo alemán, y sin embargo, eso no ha evitado que el pueblo alemán haya sido un protagonista de primera línea en las dos catástrofes históricas del siglo XX. Me estoy refiriendo a las dos guerras mundiales. Y hay una imagen paradigmática de el oficial nazi alemán que el domingo por la tarde asiste con su familia a la ópera, de lo cual podemos derivar, es un buen padre, es un buen esposo y además es un personaje culto para el otro día, el lunes, madrugar a embarcar a judíos directo en un camión directo a una cámara de gas para convertirlos en ceniza. Si el arte por sí mismo hiciera mejor a las personas, Alemania no hubiera pasado por estas catástrofes históricas.
Entonces, bueno, mi labor aquí es seguir, servir de intermediario, de lanzar algunas palabras al inicio como provocación y bueno, espero haberlo cumplido. Muy agradecidos con la profesora Erika, con la profesora Aida y por supuesto con la profesora Silvana, que podemos contarla que es de la casa. Eh, eh, no siendo más, Sócrates, adelante, profesoras, bienvenidas y espero que esto sea una oportunidad muy rica de compartir posturas. Muchas gracias, profesor Alexander. Continuamos entonces con, con la ponencia de las profesoras Erika y Aida. Profesoras, las escuchamos. Les recordamos entonces a las personas que nos están escuchando que pueden escribir sus comentarios, preguntas, inquietudes, pues habrá un tiempo de 5 a 10 minutos para abordar estas inquietudes. Profesoras, las escuchamos. Mm, Ya pueden ver la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ok, y el micrófono, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Bueno, sí, profesora, la escuchamos. muy buenas tardes para todos. Agradecerles la invitación a este espacio de reflexión, de intercambio de saberes. Para la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón es un honor vincularnos en estos procesos de reflexión pedagógica, de intercambio, de reconectarnos con la esencia del maestro, que es llevar a cabo estos procesos de reflexión absoluta, de contar esas experiencias que se reflejan en la cotidianidad del docente. El día de hoy, la docente Aida Lizarazo y quien les habla, Erika Cuellar, les vamos a contar sobre una experiencia que venimos desarrollando en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, donde buscamos identificar el papel del cuerpo como tal en la escuela, teniendo en cuenta que nuestra escuela normal tiene unos campos de formación de los cuales hablaremos más adelante, enfocados en el arte, la cultura y el deporte. Entonces, queremos que nos escuchen y que nos realimenten con sus experiencias, con sus conceptos y sus expectativas. La pregunta con la que arrancamos este proceso es, ¿cómo se consigue el cuerpo dentro de la escuela? En este caso, pues dentro de nuestra escuela normal, pero la idea es dentro de la escuela como tal, teniendo en cuenta que la escuela es ese espacio tan enriquecido, pero también muchas veces el cuerpo tan golpeado, tan discriminado, tan olvidado como tal. Entonces decidimos indagar cómo se concibe el cuerpo dentro de la escuela. Esa era nuestra pregunta y de allí partimos a hacer una serie de recolección de información de la cual le vamos a contar en este momento, pero antes de llegar a ese punto, queremos contarles algo de nuestra escuela normal. Profe Aida. Bueno, muy buenas noches para todos. Queremos contarle un poquito de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Este año estamos felizmente celebrando nuestros primeros 150 años. Entonces, pues nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa hermosa y antigua escuela normal. Bueno, el contexto, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón está ubicada en la vía kilómetro 4, vía Arcauco, de la ciudad de Tunja. Es una institución educativa de carácter oficial, la cual opera bajo el calendario a jornada única, con la modalidad académica con profundización en educación y pedagogía. También tenemos los normalistas superiores con énfasis en cultura, arte y deporte. Inició sus labores, como ya lo dije, hace 150 años, en el 1875, gracias a una pedagoga y soñadora, Inocencia Nariño, donde la escuela era únicamente femenina, comenzó con 28 estudiantes y pues se empiezan a integrar los varones desde el año 2023. El único, los únicos años donde no hubo esa trabajo pedagógico y laboral fue en la Guerra de los Mil Días, y vuelve a comenzar sus labores en 1904. Bueno, seguimos. En la escuela
En la escuela normal cuenta con 2.400 estudiantes, de preescolar hasta el grado sexto es mixto, de ahí en adelante hasta el grado 11 es netamente femenino, y en el programa de formación complementaria, que es el PFC, es mixto también. Tenemos 115 docentes, contamos con 6 docentes, directivos docentes, 2 orientadoras escolares y una docente de apoyo, 9 administrativos, y desde el grado preescolar hasta el PFC se manejan estudiantes con la formación pedagógica y su modelo pedagógico, la multidimensionalidad del ser, con los campos de formación de cultura, arte y deportes, y su lema es el templo de la pedagogía, la ciencia y la formación. Bueno, continuando con lo que nos contaba Aida, realmente es muy complejo tomar como tal el tema del cuerpo en un colegio donde se tiene una trayectoria tan marcada en la parte femenina, ¿sí? Donde siempre las mujeres en estas épocas se han visto, o nos hemos visto, mejor dicho, como tan violentadas en muchos sentidos. Entonces decidimos hablar del espacio que ocupa el cuerpo dentro del contexto escolar. Cómo esto permea espacios tan importantes o aspectos tan importantes como la convivencia escolar. Empezamos con la profe Aida, llegamos a la escuela normal desde el año pasado en la parte de bachillerato, específicamente al programa de formación complementaria y al área de pedagógicas, y empezamos a observar ciertas aptitudes y comportamientos en los espacios de la institución educativa, donde las estudiantes de pronto sus cuerpos no se empoderaban de sus cuerpos, no habían algunas pautas de autocuidado, eso se reflejaba en la convivencia escolar. Entonces decidimos empezar a indagar más allá con base en unas preguntas orientadoras. Pero ¿por qué la convivencia escolar? Porque la convivencia escolar es totalmente, la convivencia como tal es inherente a toda la naturaleza humana. La convivencia escolar, pues es aquella que se destaca o que se desarrolla ya en estos contextos escolares. Donde los actores, pues es toda la comunidad educativa, en este caso netamente femenino, como lo estaba comentando hasta hace un momento, docentes, padres de familia, toda la comunidad aledaña a las instituciones educativas se ven permeadas por todo lo que sucede dentro de este contexto. Esta convivencia escolar se ve expuesta a ese sinfín de situaciones, de sentimientos con los que llegan los estudiantes y todos los que hacemos parte de la comunidad educativa desde el mismo momento que atravesamos la puerta de ingreso. Llegamos con preocupaciones, con dolencias, con alegrías, con tristezas, y todo eso permea la parte de la convivencia escolar. En este proceso de la adolescencia en la que se encontraban nuestras estudiantes, veíamos que el concepto que ellas tenían sobre su cuerpo era muy complejo y que muchas veces llegaban a autolesionarse, a agredirse, a juzgar el cuerpo de la otra, y eso permeaba la convivencia. Entonces decidimos, bueno, vamos a ver cómo es que ellas se ven, teniendo en cuenta que, como la profe ahí les comentaba hace un momento, tenemos unos campos de formación donde está el arte, la cultura y el deporte, y que ya más adelante les contaremos desde la escuela normal cómo trabajamos el arte y cómo se permea la convivencia escolar a través de la implementación de estrategias enfocadas en el arte. Entonces dijimos, bueno, si la convivencia escolar está tan afectada por algunas situaciones, tenemos que empezar a que los estudiantes, primero, las estudiantes se visibilicen ellas mismas, visibilicen sus cuerpos, el espacio que ocupan, el espacio que ocupa su cuerpo dentro de la institución educativa. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a hablarles de la convivencia escolar, desde el área de ética, desde el área de filosofía que trabajan con la profe Aida, desde fundamentación educativa, y decidimos empezar a indagar qué era lo que estaba pasando en su corporeidad como tal, cómo la visibilizaban y cómo esto permeaba los espacios escolares. Entonces, les comentamos a ellas desde las experiencias, desde escucharles su sentir y desde la teoría básica de la convivencia escolar reflejada en nuestro manual de convivencia, en la normatividad que ya hay implícita y que
se elaboran pues unas rutas de atención específicas para cuando se presentan estos casos de convivencia escolar. Tomamos a Francisco Cajiao, un gran pedagogo colombiano que es reconocido por trabajar mucho esta parte de la corporeidad, del espacio que ocupa el cuerpo dentro de la escuela. Él nos dice que el cuerpo como centro de experiencia de aprendizaje, el cuerpo no solamente perdónenme la expresión, no es un montón de carne, es es un alma que está totalmente conectada con todo lo que le rodea y cómo hay la necesidad importante de que el cuerpo se resignifique en estos contextos escolares, para que esto inevitablemente trascienda a la parte de convivencia escolar, de las experiencias de aprendizaje, donde el cuerpo y la mente están totalmente unidas, están alineadas. Francisco Cajeda nos recuerda que en la educación tradicional, pues el cuerpo pasó como a otro punto. Ahorita nos decía el profesor Alexander, nos hacía reflexionar sobre la importancia del arte, y sí, es verdad. De pronto no se han podido transformar muchas cosas desde el arte, sin embargo, es importante resignificar el cuerpo y el papel tan importante que tiene dentro de los contextos escolares y cómo a través del cuerpo se pueden construir identidades, se pueden expresar emociones y cómo el arte allí sí juega un papel fundamental en estos procesos de aprendizaje. Asimismo, hablamos de las habilidades socioemocionales tan importantes y que se desarrollan de forma transversal muchas veces con la aplicación o con las estrategias artísticas. Es muy importante, tuvimos en cuenta a a estos teóricos, a Mayer y Salovey, a Goleman, donde nos hablan de puntos de convergencia muy importantes, la percepción emocional, el autoconocimiento emocional. Luego nos hablan Mayer y Salovey de la facilitación, la asimilación emocional, de cómo es de importante integrar las emociones con el pensamiento y cómo nosotros a veces veíamos en las estudiantes cómo no conectaban a veces sus sentimientos con su cuerpo, ¿sí? Estudiantes que llegaban tristes, pero que no dibujaban, o sea, preferían por mantener las apariencias de pronto de estar demostrando no las problemáticas que venían teniendo y luego las somatizaban de otra manera. Entonces decidimos empezar a indagar por qué el cuerpo no se le daba la importancia tan importante y si lo teníamos una escuela, tenemos unos campos de formación en arte, cultura y deporte, ¿por qué no enfocábamos a la comprensión emocional y éramos empáticas con las habilidades y con las dificultades que ellas tenían al reconocer su cuerpo como parte activa de su proceso educativo? No solamente como un ente que ocupa un espacio, sino también como un ser que siente, que tiene unas habilidades, unas capacidades emocionales y que tienen que aprender muchas veces ellas a regularlas de forma individual, de cómo las habilidades de autocuidado es muy importante desarrollarlas en estos procesos o en estas edades de la adolescencia, en estas edades específicamente porque nosotros trabajamos con estudiantes de grado noveno, pero realizamos la observación de estos procesos en toda la escuela normal. Nos enfocamos en grado noveno porque pues era donde teníamos la facilidad del desarrollo del trabajo desde nuestras asignaturas de clase. Bueno, también en el marco teórico tuvimos en cuenta en educación emocional a Izquierra, donde habla que la educación emocional para el bienestar y el objetivo que él propone es que desarrollar competencias emocionales y el bienestar tanto en su vida personal como en la vida social. Él habla que se debe iniciar un proceso desde los primeros años de vida y mantenerlos a lo largo de la vida porque pues es importante que sea un proceso a largo plazo y no como una metodología o una clase que se dé en las áreas de pronto de ética o lo que habla la profesora Erika en fundamentación o en filosofía. También habla que los adultos deben tener esta educación emocional y que se debe trabajar también desde las organizaciones sociales y la parte comunitaria. ¿Porque es importante? Porque la sociedad se ha visto permeada por los conflictos
y llegan a la escuela con tanta contaminación en la parte emocional. Esta metodología que propone Vizquerra tiene que ser una metodología práctica, la cual debe estar dinamizada, con autorreflexión, con los juegos, con una razón dialogante por medio de la palabra, actividades de relajación y de respiración. Él también dice que este impacto debe ser de un desarrollo integral, el cual va a irradiar a toda la sociedad. El fundamento de la educación emocional está en la neurociencia, en la psicología positiva, en la inteligencia emocional y en la emocionalidad con las emociones, valga la redundancia, positivas. Dice que este fundamento de la educación emocional debe ser adquirido desde muy pequeños, desde que se inicia la etapa escolar a lo largo de la vida, y él propone de 45 a 60 minutos semanales. Entonces, aquí podemos ver que este autor propone un impacto con la educación emocional a lo largo de la vida. Bueno, como les estábamos comentando, la recolección de esta información para esta parte inicial, porque es un trabajo que realmente hasta ahora estamos terminando de aterrizar, pero sabemos que es supremamente importante para el impacto de la convivencia y el desarrollo integral de los estudiantes. Como la profe ya les comentó, trabajamos con una población en la escuela normal de 2.400 estudiantes, desde grado 11 hasta PFC, pero la población de estudio para este caso fueron los grados noveno, que son aproximadamente 160 estudiantes. De ella recopilamos mediante una entrevista estructurada de 64 estudiantes información supremamente importante sobre la concepción que ellas tienen de su cuerpo, sobre lo que ellas em, exploran de sí mismas, sobre lo que ellos consideran que es importante de sus cuerpos. Consideramos con la profe Aida que como primera muestra de este trabajo, pues tenemos un material muy valioso y un trabajo muy importante por continuar desarrollando, mucha información por analizar. Tuvimos la oportunidad de escuchar algunas de las entrevistas de ellas con sumo cuidado sobre cómo conciben y ven su cuerpo frente a los contextos escolares. Actualmente nos estamos viendo muy golpeados. Creo que esto es una situación a nivel nacional. Creo que a lo largo y ancho de Colombia y, ¿por qué no poder decirlo también del mundo, donde la convivencia escolar se está viendo tan afectada? Las riñas, las agresiones, las redes sociales llegaron en un momento donde de pronto los estudiantes aún no tienen la madurez suficiente para poderlas manejar y mediante se ocultan detrás de una pantalla, se agreden sus cuerpos, y eso genera muchísimas inseguridades en las estudiantes. Entonces, les planteamos unas preguntas eh, orientadoras y ellas nos dieron sus respuestas, las cuales pues les vamos a compartir en este momento. Bueno, la primera pregunta que se le realizó a las estudiantes fue: ¿cómo concibes tu cuerpo dentro del entorno escolar? Tuvimos en cuenta que las preguntas tenían ella la opción de elegir una de ellas. Algunas estudiantes pues contestaron las tres, pero lo separamos con las tres para que tuvieran las tendencias que tuvieran más impacto. Entonces, ellas conciben su cuerpo como herramientas de expresión de emociones y comunicación verbal y no verbal. La mayoría de estudiantes conciben su cuerpo como mediador del aprendizaje y utilizando sus sentidos, y le dan relevancia al vínculo que tiene para relacionarse con el otro. Y también observamos que tienen poca relevancia, su cuerpo tiene poca relevancia para formar su identidad. Como segunda pregunta, tenemos que es el cuerpo objeto de hechos, derechos y deberes dentro de la SLAP. Se evidenció que la mayoría de las estudiantes perciben que la SLAP la respeta y que existe un ambiente seguro y adecuado para la convivencia, donde se intervienen efectivamente los casos de agresión. A ellas resaltaban que tanto los docentes como los directivos docentes intervienen efectivamente y en el momento justo cuando ocurren agresiones, porque ustedes saben que las aulas de clase y lo que decía la profe Erika,
los recreos se permean con demasiadas, a veces, momentos donde hay tensión, hay agresión, entonces ellas ven que sí se interviene efectivamente. En cuanto a los deberes, la mayoría reconoce la importancia de respetar y cuidar su propio cuerpo y por lo tanto es fundamental incluir hábitos saludables y mantener la salud física y mental. Ellas hacían énfasis que las clases de educación física, las clases de teatro, lo que es expresión corporal, les ayuda muchísimo porque les hacen hincapié los docentes que orientan estas áreas en el autocuidado, en su aseo personal, en hacer uso adecuado de su cuerpo. Entonces, la mayoría de estudiantes nos comentó que en educación física y en la parte de en las clases de teatro y lo que es expresión corporal, les hacen mucho hincapié en su autocuidado. Y la tercera pregunta, Ay, perdón. si te pasaste, devuélvete 2. Esa. Dice, ¿es el cuerpo cuidado, valorado y protegido dentro de las lab? Si las estudiantes en su gran mayoría respondieron que el cuerpo sí es cuidado dentro de las lab, es valorado y es protegido, y lo visibilizan por medio del respeto que demuestran los docentes y los directivos y las personas encargadas de los que trabajamos dentro de las lab. También resaltan la importancia de las charlas que se les han hecho sobre salud, higiene personal y el autocuidado. También las intervenciones y orientaciones realizadas desde direcciones de grupo que se hacen semanalmente y en las asignaturas, como ya les había dicho anteriormente, de educación física y artes escénicas. También ellas resaltan la importancia de que tenemos el espacio de enfermería y de psicoorientación, donde les hacen las orientaciones acerca de ese autocuidado y de esa parte de valorar y de proteger su cuerpo. Bueno, dentro de las labs se han venido desarrollando unas estrategias supremamente importantes para lograr este empoderamiento del cuerpo como eh, agente de cambio, ¿sí? Entonces, empecemos por hablar cómo el cuerpo ha sido un instrumento como instrumento material y material artístico. A través de la danza y el movimiento se tiene grupo de teatro. En estos momentos estamos a puertas de empezar el festival número 31, el Festival Nacional que organiza la Escuela Normal. Ese es uno de los fuertes que se tiene dentro de nuestra institución. Artes plásticas y visuales. Las estudiantes, como nuestro campo de formación es arte, cultura y deporte, ellos tienen una formación en artes plásticas y visuales muy importante durante todo su proceso de formación académica. Em, a través de la danza se hace una exploración de la kinestesia, se hace creación coreográfica, se hace conciencia corporal. En el teatro se hace el uso del gesto y la postura, la improvisación corporal, la interacción corpórea. En la parte de artes plásticas y visuales se hacen representaciones del cuerpo, que es dibujar, pintar, esculpir, fotografiar el cuerpo humano desde diversas perspectivas. Se hacen actividades de performance donde exploran el cuerpo como lienzo también. Tenemos unas instalaciones y unos entornos donde el arte está inmersa por ser uno de nuestros campos de formación. También el cuerpo como vehículo de expresión emocional y subjetividad. El arte sin duda alguna y a través del cuerpo se liberan tensiones, se hacen a través de las narrativas personales que se desarrollan en las áreas de fundamentación educativa y ética y valores, donde se hace un proyecto de vida muy interesante con ellas, que inmediatamente trasciende a la construcción de una autoestima sólida desde la utilización de estrategias basadas en la parte artística y el campo de formación tan desarrollado que se tiene desde la escuela normal en esa área tan trascendental. El cuerpo como espacio de relación e interacción social. eh, la intercorporeidad con la creatividad colectiva, de hacer parte ellos de los grupos de teatro, de danza, de porrismo, de la banda, los que hacen muralismos, las estudiantes que participan en los encuentros deportivos, donde estas actividades exigen sintonía entre los cuerpos, respeto por el espacio del otro, una negociación constante que les permite también verse permeado esto en buenos espacios de convivencia educativa. Empatía y reconocimiento también se genera en esta parte al observar las expresiones
corporales de los demás, también se desarrolla la empatía y la capacidad de reconocer la diversidad. Ahora pues tenemos mucha población flotante, población migrante también que llega a nuestras instituciones educativas y que se les brindan estrategias para que se integren de forma positiva a los contextos y a las dinámicas escolares y que participen en las diferentes modalidades de arte que ofrece la institución educativa. También el cuerpo, pues como conductor de saberes y conocimientos, se hace aprendizaje experiencial cuando se integra el cuerpo en el aprendizaje de otras áreas curriculares, por ejemplo, al aprender historias a través de la creación de eventos, los rallies matemáticos, patrones de movimiento, el desarrollo de la creatividad y la resolución de problemas, cuando a través del arte corporal se fomentan pensamientos divergentes, la improvisación y la búsqueda de soluciones creativas a diferentes tipos de desafíos planteados dentro de los contextos escolares. La conexión mente y cuerpo, tan importante, porque se integra la dimensión corporal en el proceso de aprendizaje, se potencia la memoria, la concentración, la comprensión profunda de los conceptos, pero también la parte emocional que permite el arte, al hacer esas catarsis, al hacer un espacio liberador de tensiones. ¿Qué pasa? Que tenemos en algo muy bonitos, que hay talleres interdisciplinarios, que se integra el arte con otras asignaturas, se trabaja el arte de forma transversal. Hay unos espacios flexibles que permiten que se creen entornos escolares, que permiten y promueven el movimiento y la expresión corporal más allá del aula tradicional, sino todo el espacio SLAB busca generar espacios flexibles para la comunicación. Los docentes, tenemos un cuerpo docente muy capacitado en la parte de artes, como les decíamos, profesores, tenemos artes escénicas, educación musical y artes plásticas dentro de nuestra parte de artes y con docentes especializados en dichas asignaturas, especialistas en su área, lo cual indudablemente nos garantiza llevar un proceso académico y creativo durante todo el desarrollo de los estudiantes. Hay muchos proyectos artísticos con enfoque corporal que nos ha permitido que los estudiantes también exploren diferentes temáticas a través de las expresiones artísticas y culturales de esta región de Colombia que es tan enriquecida por esa parte. En resumen, desde la Escuela Normal Superior Leonel Álvarez Pinzón llevamos a cabo un proceso de resignificación del cuerpo en la escuela a través del arte, a través de tratar de cambiar ese paradigma de que el cuerpo sea pasivo y disciplinado a un cuerpo activo, a un cuerpo creativo, a un cuerpo expresivo, a un cuerpo emocional, a un cuerpo que es y hace conocimiento, a un cuerpo agente de emociones, sujeto a expresarse durante todo el tiempo. Y es buscando hacemos una apuesta por una educación más humana, más sensible y más integral. Entonces, pues ya en la parte de estas conclusiones, pues creo que ya las hemos hablado aquí, las hemos abordado, la importancia de esas actividades artísticas como el teatro, la danza, el porrismo, la banda, las diferentes actividades deportivas, crean un clima de apertura para que el cuerpo se posicione, para que el arte sea fundamental en el proceso académico de los estudiantes. La percepción de los estudiantes también señalan que el arte resignifica el cuerpo, evidencian avances muy notorios en la parte comunicativa y expresiva. La expresión corporal se revela como una vía poderosísima para que ellas expresen sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, fortalezcan la conexión consigo mismas y con los demás. Miren que las niñas, se nota que aquellas niñas que pertenecen a estos grupos de teatro, a estos grupos de porrismo, a estos grupos de banda, son estudiantes que no solamente se destacan por su habilidad artística o por tener más desarrollada esta parte, sino también por ser estudiantes que tienen mejor expresión corporal, que a la hora de hacer una exposición lo hacen con mayor facilidad, tienen mayor fluidez. Entonces, el arte definitivamente es una actividad humana liberadora, cataliza, fortalece, edifica, construye y transforma la parte educativa.
Bueno, como lo hablaba Erika, los estudiantes también perciben que el cuerpo es una herramienta que para aprender e interactuar en su entorno a través de los sentidos, aunque reconocen que su importancia en la interacción en la interacción social es importante, pero no representa un factor relevante en la formación de su identidad. También la educación emocional es fundamental para la formación integral, como lo decía la profe Erika, de los individuos, ya que promueve el desarrollo de habilidades y competencias emocionales que son esenciales para el bienestar y el éxito en toda su vida. La cultura, el arte y el deporte son campos de la formación de la SLAP que influyen en la conciencia corporal de las estudiantes, ayudándolas a desarrollar con un mayor reconocimiento de su propio cuerpo. Es importante también para resaltar nosotras que el arte, la cultura y el deporte en la educación socioemocional es de gran trascendencia. Por lo tanto, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo integral de cada estudiante. Y quisiera cerrar esta maravillosa intervención de nosotras con dos respuestas que nos marcaron en el momento en que hicimos las preguntas acerca de la primera pregunta que ella contestó, una estudiante que me impactó muchísimo también. Dice, me comparo con las demás y me siento insegura y lo rechazo. Y en otra de las respuestas, me siento segura a pesar de lo que muestran las redes. Ha sido una gran intervención, que quedaron muchísimas cosas en el tintero. Nos queda mucha tela por cortar con la profe Erika, mucho por analizar, porque realmente el cuerpo es importante. El cuerpo se viene desarrollando desde que lo tenemos el reconocimiento propio y en la SLAP, con todo lo que se hace a diario, ellas tiene una gran importancia y protagonismo en esta parte de la educación y como parte integral. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Erika, profesora Aida. Gracias por la exposición, por la presentación sobre estos avances sobre el cuerpo en relación con la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón. Damos entonces un espacio para preguntas, comentarios, intervenciones que tengan. Los participantes lo pueden hacer por medio de chat, también pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono. Tenemos aproximadamente unos 5 o 10 minutos para ello. En caso tal de que no haya preguntas, dudas, inquietudes, podemos abrir entonces el espacio para la ponencia de la profesora Silvana. Entonces, ¿hay preguntas, dudas, inquietudes para las profesoras Erika y Aida? Por lo visto, no lo hay por ahora. Recordemos también que después de la presentación de la profesora, de la ponencia, de la profesora Silvana, vamos a abrir un segundo momento para conversar junto con el profesor Alexander Incapié y establecer también un diálogo entre las ponentes, así que también es un momento adecuado para hacer esas preguntas, dudas, intervenciones. Además, la pueden hacer por chat, pueden levantar la mano para que les habilitemos los micrófonos. Entonces, si no hay como intervenciones, considero sería prudente iniciar con la ponencia de la profesora Silvana, o a menos de que ustedes, profesora Erika Vida, quisieran hacer algún comentario adicional. No, ¿No? no, creo que no. Agradecerte nada más por el espacio. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias, profesora Erika. No habiendo entonces más intervenciones en este punto, podemos iniciar entonces con la presentación de la profesora Silvana. Profesora Silvana, ya le voy a habilitar para el micrófono. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, profesora, la escuchamos bien. Bueno, yo traje para compartir una serie de reflexiones y preguntas que he hecho sobre la educación artística, que es el área en la que trabajo. Soy docente de aula desde hace 25 años en el municipio de Bello y también he sido investigadora sobre educación artística. Me he recurrido mucho a la historia
para hacerme mis preguntas y lo que les voy a comentar es algo como más general, no es un objeto así tan particular como el que nos compartieron las compañeras pues sobre su investigación doctoral. Entonces, en ese recurso a la historia, el primer trabajo como consistente que realicé fue la tesis de maestría que quedó publicada en este libro que se llama La Nación Entera, un inmenso taller, Historia de la Educación Artística Escolar en Colombia entre 1892 y 1917. Con este trabajo de maestría yo obtuve el Premio Nacional de Educación Francisca Radke y allí lo que hice fue un trabajo de historia de saberes escolares que ha sido pues también como un apoyo enorme en mis investigaciones y también en antropología pedagógica. Eh, Pertenezco al grupo FORMAP también con los colegas, pues con Alexander y otros en la Facultad de Educación. Entonces, a través de esa mirada, logré que el periodo que trabajé, que fue sobre todo hegemonía conservadora, en- encontré pues un uso de la educación artística escolar que a veces se nombraba de esa manera, muy de formación de obreros. En el caso de los niños, he estado trabajando esto en las primarias. Entonces, en esa época, los planes de estudio sobre dibujo, que era específicamente lo que se entendía pues como lo artístico, la manera como lo artístico entraba a la escuela, eran sobre todo de dibujo lineal o en el caso de las niñas, pues dibujo para el bordado, hasta el Congreso Pedagógico de 1917, en el que se mencionó la expresión dibujo escolar. Ya no era dibujo lineal o dibujo a secas, sino que se dijo dibujo escolar. Entonces allí ya había como una entrada de otro elemento que tenía que ver ya con la concepción misma, con la invención de la infancia, y esa invención de la infancia entonces entra a alterar lo que se va a entender por arte en relación con la escuela. En el segundo trabajo que está en evaluación ahorita, que es la tesis de doctorado, hago un análisis sobre la educación artística plástica en el periodo ya llamado República Liberal. Comprende desde 1927 hasta 1946. En 1927 empezaron una serie de publicaciones sobre educación estética en todo el territorio colombiano y publicaciones en diferentes medios, eran seriadas o el libro, por ejemplo, de Anzola que publicó para el departamento de Cundinamarca, se llamaba Educación Estética. Con ese libro de Anzola se cierra la periodización de la tesis, que también usó como apoyo la historia de saberes escolares. Entonces allí es donde he tenido como unas herramientas que me han permitido hacerme preguntas sobre la educación artística escolar, como la entendemos hoy en día. Lo primero es que me gusta decir educación artística escolar, siempre poniéndole el apellido, porque la educación artística ocurre en muchos escenarios diversos. Puede ocurrir en los museos, ocurre en las fundaciones, en las ONGs, en las casas de la cultura. Hay comunidades que hacen procesos autónomos de educación artística. Entonces, es muy, como muy plural la forma de ser de la educación artística y de ahí que me parezca importante ponerle ese apellido de escolar. También conocí un libro de, no sé, me va el nombre del autor en este momento, ahorita lo recordaré, Educación Artística Escolar y Educación Artística Profesional. A mí me parece importante hacer la diferencia cuando se trata de educación artística a nivel profesional en educación superior, porque en Colombia frecuentemente asociamos la educación artística siempre y únicamente a lo escolar y usamos, por ejemplo, el concepto de formación para otros espacios por fuera de lo escolar y eso ha traído problemas conceptuales que nos han
puesto como obstáculos para pensar la educación artística en términos generales, porque como que vinculamos lo educativo al Ministerio de Educación y el resto de cosas que ocurren en artes al Ministerio de Cultura en este caso, ¿cierto? Entonces eso es como lo primero. Dentro de todos esos escenarios y todas esas naturalezas, diferenciar lo escolar. Y eso escolar también tiene formas variadas, porque entonces aparece el arte, pero el arte sabemos que no tiene una definición clara tampoco. Históricamente ha sido un concepto que ha cambiado mucho, eso lo podemos ver en autores como Tatarskiewicz, por ejemplo, que tiene su texto de Historia de 6 ideas. Entonces allí encontramos diversas comprensiones de lo que se denomina arte según cada periodo histórico. Entonces, hoy en día, esa educación artística tiene relación con lo artístico, pero también tiene relación con lo estético, como acá, como vemos en trabajos del orden de lo que acaban de compartir las compañeras. Tienen relaciones con lo cultural, también desde una mirada más antropológica. Entonces esto se vuelve como un marasmo, digamos, más complejo, ¿cierto? Lo escolar queda como casi por definir según el estilo, los intereses de cada facultad en donde se formen los licenciados o de cada inclinación del docente que está a cargo del área y de su formación y de sus intereses, pues también morales, en el sentido de hacia dónde, cuáles son como esas ideas antropológicas subyacentes con las cuales despliega su labor como maestro y como docente. Entonces, en términos de lo escolar en Colombia, es importante, pues, primero comenzar hablando de cómo eso escolar se vincula con lo estatal, porque la educación escolar de la ley Ferry para acá, pues, hace que el Estado esté obligado a garantizar una educación, lo cual se configura a través de los sistemas de instrucción pública, se despliega. Entonces, empiezan estos sistemas de instrucción pública a ir introduciendo formas de lo artístico hasta hoy en día, que ya es efectivamente la educación obligatoria y tiene una financiación y va volviendo institucionalizado el arte escolar. Esto como dentro de la lógica de lograr una educación integral, ¿cierto? Que es un concepto, eso de lo integral también entró más o menos en la década del 20 y el 30 del siglo pasado a Colombia, muy de la mano con las pedagogías activas, y eso implicaba que lo escolar no podía ser únicamente instructivo, no podía ser únicamente para formar en esas habilidades que tenían que ver con la escritura, con la aritmética, sino que debía tener como otras dimensiones. Y entonces por eso comienzan a entrar en la escuela más fuertemente la educación artística, la educación física, la educación ética, no con esos nombres que las conocemos hoy en día, pero sí comienzan a apoyar ese intento por una educación integral de la infancia, ¿cierto? Que tenga como que abarque esas dimensiones no solamente instructivas. Entonces allí se empiezan a formar unas tensiones. Yo voy a ir como voy tratando como de también de poner sobre la mesa esas tensiones que he ido encontrando. Esa educación integral versus lo instructivo, se forma una tensión porque el arte se ha ido profesionalizando. De hecho, ya hace décadas que las facultades de arte en educación superior, pues nos podemos graduar como artistas profesionales
Y desde que se empezó a exigir, por ejemplo, investigación para la educación superior, entonces el arte comienza también a desarrollar un campo investigativo que lo posiciona en esas formas de profesionalización actuales y vigentes. Entonces empieza esa tensión porque el arte en la escuela, que en principio había tenido como la intención de lo integral, entonces se le dice área formativa, ¿cierto? Así se le dice en la escuela a las áreas curriculares que no son evaluadas externamente. En conversaciones coloquiales, los profesores hablan de que las áreas básicas, por ejemplo, pero están hablando de las áreas evaluadas, o dicen las áreas obligatorias y fundamentales y hablan de las áreas evaluadas. Todas son obligatorias y fundamentales, todas son básicas, pero entonces ese hecho de que haya una cosa que se evalúa globalmente a través de los estándares, eh, como que le imprimiera un prestigio a las materias, ¿cierto? Y el hecho de que el arte sea considerado como del lado de lo formativo para la educación integral es como si le restara valor a la presencia del arte, mientras que en educación superior, al contrario, se ha ido ganando cada vez más desde el Renacimiento para acá, que los pintores renacentistas se fueron considerando científicos y desarrollaron mucho trabajo, muchos esfuerzos para considerarse científicos. Se ha venido entonces entendiendo profesionalmente el hecho de hacer arte y de ser artista. Entonces es como una primera tensión, cómo se entiende el campo del arte hoy en día como campo profesional versus la escuela todavía como en una comprensión del arte como algo formativo. Eso ha hecho que a veces el área entonces sea como empleada, usada para cosas ajenas al campo del arte, como de pronto le entendía yo a Alexander que lo mencionaba ahorita. Entonces, el arte es para la transformación social, el arte es para la catarsis y otro tipo de usos, pues que no son de lo artístico propiamente. Particularmente en Colombia, además, desde la Constitución del 91, pues se crean las condiciones para que se configure el Ministerio de Cultura. Entonces se separan Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura. El, la Ley General de Educación del 94 dice, educación artística es área obligatoria y fundamental, y la deja ya súper establecida pues en los currículos. Posteriormente, la Ley General de Cultura modifica un artículo, el artículo 23 de la Ley General de Educación, y dice, eh, la educación artística se va a denominar educación artística y cultural. Entonces ahí ya empieza también otra tensión, ¿cierto? Porque ¿cómo se separa lo artístico y lo cultural? Si lo artístico no está dentro de lo cultural, o cómo se entiende arte y cómo se entiende cultura en este decreto y en esta transformación que se logró, que se ordenó con la Ley General de Cultura del 97. Perdón, que se me está descargando acá. Entonces ahí hay otra tensión, ¿cierto? Cómo se entienden esos conceptos y cómo van a empezar a dialogar. En esa misma Ley General de Cultura se ordena la creación del SINFAC. El SINFAC ha tenido varios nombres dependiendo de qué intentos se está haciendo para desarrollarlo, pero el espíritu del SINFAC hoy en día se llama CINEFAC. El espíritu era un trabajo conjunto entre el Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura para eh, configurar la educación artística y cultural. O sea, que haya como un sistema que agrupe casas de la cultura, fundaciones, ONGs, prácticas de museo, eh, de pronto comunidades como trabajo de base, más la educación artística escolar,
y que en lo ideal ese sistema, pues, digamos, tuviera unas dinámicas en donde estuviéramos moviéndonos y compartiendo, informándonos mutuamente. Pero ese sistema, a pesar de haberse formulado en el 97 y de haber tenido varios intentos de configuración, se vino a materializar hace más o menos 3 años, en el 2022, fue que por fin ya tomó como más consistencia y quedó con ese nombre, Sistema Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural. Entonces allí ya aparece otra tensión y es entre los conceptos de educación y formación, porque, como les decía ahorita, se asocia la educación con el Ministerio de Educación y con lo específicamente escolar, y se asocia lo formativo con el resto de educación artística que ocurre en otros espacios. Entonces, los conceptos desde la pedagogía quedan como desactivados, su potencia para pensarnos la educación artística queda como desactivada porque quedan vinculados a formas institucionales. En términos del Ministerio de Educación, se asocia más la educación artística con este asunto lúdico, estético y de manual, y también entra en tensión esta parte como que llamamos formativa, entra en tensión con el currículo que es macro, meso, y micro, que ya pide como unas normativas, ¿cierto? Entonces, hay educadores artísticos, colegas nuestros, que a veces como que solicitan que haya estándares en educación artística, o si en la institución educativa los planes de curso tienen esos ítems, se inventan unos estándares como por encima de la definición misma del estándar. Em, entonces el Ministerio de Educación ha resuelto como esto escolar a través de unos libros generales de orientaciones amplias. El último fue publicado en 2022 y se ha llamado así: Lineamientos Curriculares, Orientaciones Pedagógicas, Orientaciones Curriculares, en donde dan como unos principios amplios para trabajar, pero por lo general los colegas han como querido que esos principios sean más, que no sean principios, sino como unas cosas más concretas, así como los estándares. Pero eh, en educación artística, pues no hay estándares porque se entiende precisamente como área formativa, y porque en cada país la educación artística es propia, digamos. Por ejemplo, en Ecuador se llama educación cultural y artística porque se le da prioridad como a la dimensión antropológica, y en segundo lugar, pues a esa parte que se llama artística. Esa, ese asunto plantea problemáticas porque para algunos colegas el hecho de que no tengamos estándares o DBA les produce como la idea de que eso disminuye el prestigio de la educación artística, como que esto fuera ser evaluada externamente para un área de saber, fuera como darle categoría a esa forma de producción de conocimiento. Entonces, de alguna manera, eh, sí, como que solicitan esa existencia de estándares. Por otra parte, entonces, el hecho de que en el concepto de CINEFAC se diga Nacional de Educación y Formación Artística y Cultural, también produce otra tensión, y es como entre la disciplina de la pedagogía y la disciplina, si se quiere, antropológica y sociológica, ¿cierto? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, en los programas de formación de licenciados, cómo se entiende el concepto de cultura? Eso está generando unas problemáticas que creo que todavía no hemos abordado con suficiencia. Eh, Así como no hay una forma de comprender el concepto de arte, pero digamos que lo de la indefinición del arte ha sido más reflexionado, tiene como más trayectoria esa pregunta.
pero desde que se creó ya la definición como educación artística y cultural, creo que hemos estado muy silenciosos en resolver, pues como muy lentos para abordar con mayor rigor ese asunto de qué significaría una educación artística y cultural, ¿cierto? Bueno, entonces también quería como dejar planteado las imposibilidades de la escuela para a veces como que responder a una educación artística más profesional en el sentido de sus desarrollos conceptuales del arte, los desarrollos técnicos conceptuales del arte, pues el arte contemporáneo, porque la escuela pues tiene unas condiciones materiales que no siempre son adecuadas en términos del arte, porque el arte exige pues como unos requerimientos mínimos de espacio, de iluminación, no sé, de unos espejos, ¿cierto? Como yo podría hacer la lista de muchas necesidades que no han sido como no es posible determinar. Bueno, en el caso del colegio en donde las profesoras trabajan, hay, por ejemplo, docentes de todas las disciplinas, pero eso no ocurre o es muy escaso que eso ocurra en instituciones tanto públicas como privadas. Por lo general, somos un profesor de educación artística que tiene una formación que llaman monodisciplinar, porque estamos formados en una de las divisiones de las disciplinas artísticas de la modernidad para acá, que son pues plásticas y visuales, teatro, danza y música. Entonces, también me parece interesante pensar cuáles son los requerimientos ya de tipo como ético y moral de la educación artística escolar versus la libertad creativa que se tiene en el ámbito de lo artístico, porque uno puede escuchar a un artista que no necesita responder moralmente por su trabajo, ¿cierto? Precisamente pues amparado en la libertad creativa. Entonces es posible que un actor de teatro diga que él no tiene por qué ser un ejemplo de conducta a través de un personaje para nadie, o que una película o que una producción estética, pues un objeto artístico o una creación artística tenga que responder a una demanda social en términos éticos. En cambio, en la escuela sí tenemos unos parámetros mínimos, precisamente porque nuestra misión es educar y la educación siempre está mediada, tiene una pregunta ética de base para ayudar pues como al crecimiento del otro. Entonces, eso también me parece interesante pensar cómo se pueden entablar diálogos entre el arte y la pedagogía como disciplinas, pues porque pues muchas de las licenciaturas que forman docentes para educación artística se han ido a formar los docentes en las facultades de artes. Entonces ha habido como un enrarecimiento de los diálogos con las facultades de educación o con las posibilidades pues de pensar pedagógicamente lo que se hace, y se han estado posicionando ya como campos de trabajo en donde se entiende que la educación y el arte son lo mismo, se ponen como sinónimos, que en sí mismo educar es artístico, que en sí mismo ser artista es educar, ¿cierto? Que está, por ejemplo, la ortografía como una propuesta, la propuesta de Rita Irving, que es eh, arte, investigación y docencia, todo en el mismo acto. Entonces, allí pues hay el enriquecimiento del trabajo, pero también eso abre como preguntas eh, sobre la relación, por ejemplo, con la pedagogía. También me parece importante pensar cómo se está abordando
el asunto de la adolescencia y de la infancia en las facultades de artes cuando se están formando docentes, porque a veces como que también la relación con la psicología como un discurso del que bebe la pedagogía para el encuentro con los niños y con los adolescentes es confuso, ¿cierto? El diálogo es confuso y pues con la antropología, sobre todo en Colombia, cuando ya decidimos que el área va a trabajar eh, tanto aspectos artísticos como culturales, preguntarnos pues como detenernos un poco a, a dialogar y a tener acuerdos en ese sentido de qué es lo que estamos hablando y qué es como lo que queremos formar y cuál es nuestra misión en ese sentido cuando somos docentes de educación artística escolar. Eso es lo que quería compartir en esta noche. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, profesora Silvana, por compartirnos sus reflexiones alrededor del arte, la educación, la pedagogía y las diferentes tensiones que pueden haber allí en esos discursos y cómo están atravesados. Y gracias por la importante precisión, la educación artística escolar, justamente por las precisiones que nos realiza en sus reflexiones. Abrimos entonces un espacio de preguntas e inquietudes a propósito de la ponencia de la profesora Silvana y de ahí entonces abrimos un espacio amplio en el cual el profesor Alexander Incapié realizará preguntas e intervenciones a ambas ponencias. Entonces, recuerden también, pueden habilitar micrófonos, pueden levantar la mano y les habilitamos los micrófonos, también pueden escribir por chat y nosotros leemos las intervenciones. Agradecemos también que en la segunda parte nos especifiquen un poco la persona a la cual está dirigida la intervención, puesto que es un espacio compartido, o si desean hacer esta intervención, esta pregunta a ambas ponencias. Por lo visto no hay intervenciones. Tenemos en el chat unas felicitaciones a los docentes Erika y Aida por el trabajo que vienen realizando en la Escuela Normal Superior Álvarez Pinzón. Se los transmite Claudia Yurani. Entonces, profesor Alexander, ¿le parece si damos entonces inicio a la parte final de este espacio de conversación? Sí, claro que sí, Sócrates. Igual, pues en el trayecto también se pueden ir sumando inquietudes y preguntas. Yo tengo, para iniciar, tengo una pregunta para las profesoras Aida y Erika. Eh, ¿de, de qué manera ellas construyen la diferencia entre una educación basada en artes o una educación artística de cualquier otro tipo de intervención psicosocial que se sirva también de las artes para desarrollar sus propuestas educativas? Bueno, profe Alexander, pues como les comentábamos inicialmente, desde la Escuela Normal Superior Leonardo Álvarez Pinzón, hemos venido implementando un modelo educativo hacia la proyección multidimensional del ser. Entonces tratamos de abarcar algo pues que le tocaba a la profe Silvana, el concepto de educación integral, que es tan complejo, tan amplio y tan subjetivo también. Desde allí se han venido abordando los campos de formación, el arte, la cultura y el deporte, tratando de permear realmente ese proceso educativo integral. Se ha venido buscando o gestionando también desde las directivas tener docentes
totalmente disciplinares, que el profe que tenga, que el arte no sea, perdóneme si soy un poquito imprudente, que la clase de artística no sea, hagan un dibujo libre, ¿sí? Sino que haya un proceso detrás de estas actividades mucho más mm, enfocado a los procesos de pensamiento, de transformación, que la artística no sea, la educación física no sea, venga, cojan el balón y vamos simplemente a pivotear el balón, que juego dramático no se habla que vamos a hacer un juego de roles, sino que sea un proceso transformador, innovador, que más allá de una propuesta de un modelo pedagógico, sea un modelo transformador. A nivel de Tunja, hemos venido haciendo un trabajo tan fuerte que se ve reflejado en la calidad pues, de nuestras estudiantes egresadas y de aquellas estudiantes que, como les decía yo, se vinculan a estos procesos formativos o más bien disciplinares en arte, cultura y deporte. Mm, venimos trabajando estas áreas artísticas. En este momento, por lo menos les comentaba, el encuentro, el festival número 31 de teatro a nivel nacional que ya lo vamos a lanzar y que eh, buscamos que la clase de artes no sea simplemente una clase de relleno, sino una clase realmente innovadora, transformadora y, y transversal con todas las demás áreas del conocimiento. No sé, Aida, ¿qué más nos pueda complementar ahí? Sí, realmente la normal, las chicas, el trabajo que se hace con lo de las artes y con lo del deporte y con todo lo que tenemos nosotros es muy vivencial. Ellas se apasionan tanto tenemos estudiantes que están desde preescolar y que llegan hasta el PFC y han tenido una trayectoria desde toda su etapa de educación y ellas lo vivencian y lo viven y lo apasionan cuando uno ve a esas niñas desde pequeñas en la banda, cuando están haciendo sus exposiciones, entonces uno ve que a ellas les gusta mucho, o sea, les apasiona, les nace. No es porque, lo que decía la profe Erika, no es porque la materia que tienen que ver, sino hay unos trabajos que son supremamente relevantes y que se les ve que desde su interior expresan lo que quieren por medio de las artes, por medio del deporte. Uno ve las niñas en bueno, en todas las ramas que tenemos en la normal y cómo lo expresan con ese cariño de que no es como por obligación, no es por llenar un pensum ni una nota. Obviamente que pues hay excepciones que hay chicas que no les apasiona mucho, pero se van por la rama que más les gusta. Entonces, esa manera de expresar es muy vivencial, es pasional. Yo digo que ella les nace y les gusta y uno las ve y uno también se contagia de tanto amor y tanta pasión que ellas expresan y los docentes que tenemos que le han involucrado tanto amor a esa parte formativa en las artes, sobre todo lo que decía la doctora Silvana, que las artes hacen parte de todo ese aglomerado de cosas que tenemos nosotros adentro y que expresamos las emociones, ¿no? La parte positiva, la negativo, cómo nos sentimos también hace parte de esa emocionalidad cuando vamos a expresarnos por medio de las artes. Entonces, las chicas lo vivencian, o sea, es muy vivencial, muy pasional. Yo veo mucha pasión en lo que hacen las chicas y los estudiantes en ese momento, porque ya pues la parte de primaria y sexto de bachillerato ya es mixto. Para complementar, profe, por ejemplo, nosotros desde grado primero, primaria, trabajamos juego dramático. ¿M? Con con los estudiantes de primero a quinto es juego dramático. Entonces, los docentes encargados de esa asignatura hacen eso, una actividad lúdico-pedagógica a través del teatro muy interesante. Y ya cuando pasan a bachillerato es artes escénicas, eh, siguiendo el mismo hilo conductor.
Lo mismo con las artes plásticas. Nos contaban los compañeros, y bueno, y eso trasciende también al programa de formación complementaria, donde los chicos también se les hace énfasis en este proceso de formación artística. Nuestros docentes de la escuela, docentes de formación de la escuela normal, se destacan precisamente por eso, ¿sabe? Porque ellos salen con ese plus de la formación del campo de formación, valga la redundancia, de arte, cultura y deporte. Tienen sus docentes un grupo interdisciplinar muy capacitado para hacer esta formación en arte, cultura y deporte para los docentes del programa de formación complementaria. Gracias, profesora. Sócrates, estás levantando la mano. Sí, es que deseo hacer una pregunta. Adelante. Eh, en unas conferencias, anteriormente en una conferencia, el profesor Andrés Klaus ahora habla de que hay unas fuentes de legitimación de la educación, en general de las prácticas educativas. Me da curiosidad entonces conocer si la educación artística de alguna forma o el arte de alguna forma se convierte en una instancia legitimadora, porque escucha en sí mismo es una instancia legitimadora, cuáles son esas fuentes según las cuales se puede legitimar las prácticas educativas, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que nos menciona la profesora Silvana, que la legislación educativa, antes de aclarar el discurso sobre la educación, antes lo que ha hecho es hacerlo más raro, un poco más extraño, tergiversarlo y fomentar esas tensiones. Entonces, concretando, ¿cuáles es esas instancias según las cuales la educación artística se legitima? Y si, por ejemplo, el arte mismo es una instancia legitimadora de de la educación artística al estilo que las leyes, que los órdenes nacionales o, por ejemplo, la tradición. Si nos pudieran hablar un poco más sobre ello, por favor, tanto la profesora Silvana como la profesora Aida y Erika. A propósito, gracias, Salomón, se llama, por la pregunta. Eh, Sócrates. casi. Claro que también es muy justo, Silvana. Y empiezan con ese. Sí. Bueno, eh, Lavsky, que lo trabajé pues un tiempo, dice que la educación estética es humanización en sí misma. O sea, que el solo hecho de, no sé, de propiciar y en el otro y de darnos a nosotros esa formación estética, ya en sí mismo es un proceso de humanización. Eso me parece hermoso. Para mí, eso es legitimado, ¿cierto? No porque lo diga Clarke, pues, o sea, es una condensación de algo que se piensa desde hace siglos o que se vive desde hace siglos, pero él lo condensó así, que me parece bellísimo. El, Uno de los problemas que yo planteaba era cuál es la relación que estamos teniendo entre las disciplinas del arte y de la pedagogía. Entonces, ese tipo de afirmaciones como la que acabo de decir se desconocen en la Facultad de Artes, por ejemplo, ¿cierto? Por esa falta de diálogo. Entonces, creo que la pedagogía tendría una potencia enorme para legitimar el arte y la educación artística que estamos desconociendo, ¿cierto? Y ya por otra parte, como que los artistas históricamente se han planteado sus formas de legitimación. Cuando yo les contaba cómo los pintores del Renacimiento se fueron posicionando a sí mismos como científicos, por ejemplo, ellos no querían ser considerados más como artesanos, era digamos, el lugar social que ocupaban, pues los artesanos sí tenían mucho poder social y sus gremios eran sí, pues muy poderosos, pero ellos estaban pensando, era como no ser reproductores y tener como una individualidad y empieza a emerger esa idea del genio creador. Entonces, eso también fue un proceso como de legitimación con el recurso como a la ciencia y al conocimiento, ¿cierto? Y ya pues aparte, lo que mencionaba yo ya del discurso escolar, que
Salomón lo estaba retomando. Pues yo agregaría como esas dos cositas. Sócrates. Yo hice el esfuerzo. Tengo una, pues para que no movamos así, ¿cierto? Sócrates, tengo una pregunta para Silvana y, y le damos espacio a una pregunta que dirijas propiamente a las profesoras Aida y Erika. Listo. Silvana, el libro, el autor, realmente, eh, que mencionabas es Juan Hacha. Eh, pero bueno, no quisiera moverme ahí, aunque pues hay cosas que, pues él da cosas que pensar muy interesantes porque parte pues como del diagnóstico del déficit tanto de la educación artística profesional como de la educación artística escolar. Él parte pues como de ese diagnóstico de déficit. Pero como para que operemos como por espejo, seguramente conoces a Gerard Vilar. eh, Gerard Butler tiene algunos trabajos muy interesantes sobre investigación artística. Y en uno de ellos él dice que el valor del arte reposa en su diferencia. El arte es distinto a la filosofía, el arte es distinto a la ciencia, el arte es distinto a la política y el arte es distinto a la religión. Él dice, pues dice él, ¿cierto? Que esa acepción parece obvia, para nosotros no es tan obvio cuando convertimos el arte en un medio para hacer campaña política, hacer que los niños se comporten mejor y mejorar la convivencia. Nos parece que es necesario también hacer representaciones religiosas para reforzar un sistema de creencias, etcétera, etcétera. Pero él dice pues que esa diferencia es obvia. El arte, el valor del arte es porque no, el arte no es ni política, ni religión, ni ciencia, ni filosofía, ¿cierto? Pero él dice, enfrentados a los problemas de medición que no son solamente colombianos, sino son globales, entonces los investigadores en artes tienen que decir, nosotros somos investigadores, nosotros investigamos en artes. O sea, si hay que medir, ¿cómo nos van a medir a nosotros? Y entonces ahí ya hay problemas, pero ahí entonces continúan los problemas. Y él introduce una pregunta que a mí me parece la que quisiera yo elegir como espejo, Silvana, y es que él dice que ¿dónde está el arte en la investigación artística? O sea, porque parece ser que los investigadores en investigación artística o los investigadores que pues, se sirven de la investigación artística están más preocupados por la investigación que por el arte. Cuando digo que quisiera servirme de esa pregunta por espejo, lo que yo quisiera, pues como saber tu impresión es, ¿dónde está el arte en la educación artística? Porque sí, bueno, que los niños salen contentos, que los niños están felices, que los niños valoran mucho la experiencia, que los niños quieren seguir en los procesos y que todo el mundo puede quedar muy contento, pero la pregunta para mí es, bueno, listo. ¿Dónde está el arte en la investigación artística? Es decir, que tenga valor educativo. Por supuesto que eso, como diría Gerard Vilar, eso es obvio, pero que tenga un valor artístico, el arte en la educación artística, que eso tenga un valor artístico. eh, ¿Cómo lo podemos pensar o por dónde, si has de alguna manera transitado por ese tipo de preguntas, cómo has logrado responderte algo? Sí, cuando hablas de dónde está el arte en la investigación artística, sí, conozco
un trabajo fuerte que se ha hecho en Colombia en la COFARTES, que es la Asociación de Facultades de Artes, para posicionar la investigación-creación, así se le ha llamado. Y precisamente han hecho como una especie de diálogo entre esas codificaciones y parámetros de medición ante las prácticas propiamente artísticas que también contienen, por ejemplo, el error. El error hace parte de la investigación artística, la investigación de un artista, ¿cierto? Hay pues unos debates que a veces son como imaginarios, porque para poder diferenciarse de las ciencias, entonces dicen como que la ciencia no, como que la ciencia cree que dice la verdad, pero omiten a veces que la ciencia se está revisando todo el tiempo y que eso hace parte del hecho, pues, de ser ciencia. Entonces, como para poderse diferenciar, empiezan a hacer unos señalamientos que creo yo que habría que revisar también. Pero O que sí, la ciencia es positivista y ya con eso creen que se libró la discusión. sí. Entonces ahí pues hay como unos problemas, aunque valoro profundamente la apuesta de la investigación-creación. Me parece súper bonito y creo que tiene desarrollos muy interesantes. Eso pues digamos en términos más del campo del arte. No tan en diálogo con lo educativo como lo que queremos acá conversar. Y si usamos eso como espejo para decir dónde está el arte en la educación artística, ya me acuerdo, es pues en una lectura que hacía yo de la tesis de Luciana Cadagia de dispositivos estéticos, ella planteaba que hay dos formas de la ficción estética y la ficción y la falsa ficción. Y a mí esa diferenciación que ella hacía me ha ayudado como a pensar cosas, a liberar cosas y a hacer cosas, porque ella dice que la falsa ficción es cuando es, pues, digamos, el engaño, la mentira, que es lo que a veces usa, por ejemplo, la política, como mencionabas ahora, eh, la publicidad, que es una creación para dar una idea falsa al otro. Pero el arte es el ámbito de la ficción estética. Entonces yo creería que por ahí pues yo no podría responder esa pregunta acá ya así, pero se me ocurre que el arte en la educación artística estaría en como propiciar la capacidad de que creemos ficciones estéticas. Es como que se creen universos, digamos, a través de la lúdica, de las técnicas que el arte ha desarrollado o del arte contemporáneo que no tienen técnica ni que está siempre liberándose de límites a través de las vanguardias que tumban lo académico, pero que todo eso como que se articulara para apostar por la capacidad de crear ficciones estéticas. Entonces, pues hacer una animación donde la animación sea la historia de una manchita que nada se crece, se vuelve feliz, se pone triste, pues una manchita, ¿cierto? Crear una ficción que se entienda que es ficción, pero también me parecería muy interesante que el arte nos permitiera también aprender a mirar, pues como profundamente el sentido de mirada, cuando estamos ante una ficción y de qué tipo es esa ficción, y saber que hay ficciones que disfrutamos, que nos ayudan a vivir, y que hay ficciones a las que nos toca mirar de reojo, ¿cierto? Como que también el arte me gustaría pensarlo como que nos permitiera también esa formación como crítica ante esas ficciones. Eso pues se me ocurre acá en este momento. Muchas gracias, Silvana. Yo creo que da muchas pistas para seguir indagando. Sócrates, hay una intervención tuya entonces para las profesoras Aida y Erika.
Sí, y también tenemos una pregunta justamente en el chat, entonces creo que las podemos abordar de forma conjunta. La pregunta que nos hace Fabio Augusto en el chat, en general para las tres, pero podemos orientarla a las profesoras Aida y Erika, es ¿qué relación establecen las autoras entre arte y transvaloración? Y justamente en una vía similar, me gustaría conocer un poco más la decisión, porque ellas también abordan el cuerpo. Si entendemos, por ejemplo, por currículo como esa concurrencia de prácticas en donde los contenidos adquieren una variación, es decir, a partir de diferentes actores, es decir, desde una visión procedural como la de José Jiménez Sacristán, los contenidos se adecúan en una serie de prácticas y se van modificando. Y eso que es la educación, la reorganización de la experiencia, pueden haber puntos de fuga, puntos de sutura, puntos de fuga en los cuales pasan cosas que no estaban previstos inicialmente. La relación con el cuerpo es una de esas cosas, no solamente porque algunos contenidos en la relación que tenemos con ellos disponen más la relación con el cuerpo y con las artes, por ejemplo, las áreas de educación artística, sino también otras como la educación física. Pero eso no significa que las matemáticas, las físicas, las ciencias que llamaríamos exactas establecen también alguna relación con el cuerpo. Entonces me gustaría inclusive la comprensión de un currículo oculto que también enseña, que también dispone, que también significa la incorporación de una serie de prácticas y de aprendizajes en ese sentido en las personas. Me Sócrates, gustaría conocer. Sí, señor. qué pena. Yo quisiera acotar algo. A propósito de esta pregunta sobre eh, la relación entre arte y transvaloración. Ah, la transvaloración digamos, es un concepto, o es más bien una imagen, una metáfora que aparece en la filosofía de Nietzsche, que es también retomada por Herbert Marcuse. En un sentido general, la transvaloración, sobre todo Marcuse, el concepto de transvaloración, Marcuse lo usa para decir que, bueno, hay una ciencia conservadora de los valores, hay una filosofía conservadora de los valores, hay una educación conservadora de los valores, pero que incluso hay un arte conservador de los valores, pero que el arte, para tener verdaderamente una dimensión crítica, no puede ser arte para preservar valor alguno, sino justamente arte para derribar los valores vigentes, para derribar los valores aceptados sobre la base de que los valores aceptados funcionan encontrando formas y modalidades cada vez más sofisticadas de justificar la dominación, de incluso de hacer la dominación como algo que surge de la misma libertad de elección de los seres humanos. Entonces, creo yo que la pregunta va en el sentido de necesitamos un arte, pero no un arte para reproducir la sociedad dada, sino justamente un arte que sea capaz de mostrarnos una sociedad que todavía no es, una sociedad que todavía no hemos construido. Y bueno, dejo ahí mi intervención que ya me iba como alargando. Muchas gracias, profesor Alexander, con esta precisión. Entonces, con este marco considero que podemos abordar esa pregunta para no desvariar un poco y ya más adelante, si hay tiempo, podemos retomar. Entonces, profesora Cérica, profesora Aida, las escuchamos entonces. ¿Qué nos tienen que decir al respecto sobre esta inquietud que nos plantea el profesor Fabio, que contextualiza también el profesor Alexander? Bueno, Bueno, ah, dale, 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 dale. bueno, el arte no debe ser estática, el arte debe tener la capacidad de transformar. Creo yo que por ahí es por donde me quiero inclinar, ¿sí? No sé, es como la capacidad que tiene el arte real de transformar las realidades, ¿sí? Porque el arte de por sí, digámoslo, también es como muy subjetiva, ¿sí? Tú quieres mostrar algo, el artista quiere mostrar algo, lo muestra y la persona o los quienes lo visibilizan lo interpretan distinto, ¿m? Porque pues
nunca hay una comunicación como tan efectiva porque siempre queremos comentar, decir algo, aportar algo y la otra persona tiene su modo de interpretarlo distinto. Con el arte pasa exactamente lo mismo, pero el arte no es estático, el arte está en constante transformación, está en movimiento, está en equilibrio. El arte pues no solamente representa la vida misma, sino el arte es mostrar, transforma las realidades, muestra y tiene la capacidad de, mm, de permear, ¿cómo lo dijera yo? De contar. El arte es el medio de contar. Sí, creo yo que por ahí es. El arte es como el medio de contar la historia, de contar lo que se siente, lo que se vive, lo que se percibe. Eso es lo que busca siempre como el arte, utilizando como canal pues al artista. No sé, no sé, creo que me fui. Carol, no sé, Aida, complementa ahí, por favor, que me fui. Bueno, estoy de acuerdo con Erika porque pues el arte como es una herramienta para cuestionar y transformar, ¿no? Lo que decía ella. Y es tan personal y tan de todos que cada uno le da una interpretación pues personal, ¿no? Y también dependiendo de cómo es su estado de ánimo, del contexto social en que vivimos. Entonces pienso que el arte está inmerso en todo. O sea, para mí la vida es el arte, estudiar es el arte, todo es un arte, o sea, todo tiene arte, para mí es un todo, o sea, no es como una línea de un currículo, sino tiene que estar inmerso en un todo, es transversal. El arte interviene en la política, el arte interviene en la vida social, en la vida personal, en la vida sexual de todos. Entonces, pienso que el arte es tan importante para el desarrollo de un ser humano que no lo podemos encajar, a mí me parece hasta atrevido, encajarlo en un recuadro, en unas horas para dar en una cátedra, ¿no? Para mí debería ser lo más relevante para la vida de un ser humano, obviamente pues para en el caso de nosotros, los estudiantes desde mi temprana edad. Parece que inspira, revela las realidades, eh, hace una catarsis de todo lo que está sucediendo y lo que decía Erika, es tan importante porque cada uno le da su interpretación a la manera que lo piensa, o sea, a la manera que lo siente. Entonces, para mí el arte o sea, va más allá de un currículo, así sea el currículo más elaborado, más especializado que existe. Sí, la profe Aida me hace pensar en la prosaica, ¿cierto? Que últimamente ha sido también muy usada en los programas de formación de licenciados, porque hablamos de una estética de lo cotidiano. Entonces, en esas estéticas de lo cotidiano se trabaja, por ejemplo, el caminar como actividad estética. Yo creo que el arte, eh, retomando este concepto de transvaloración que nunca lo había usado, pues de las vanguardias para acá, siempre está subvirtiendo valores. De hecho, cuando yo ahorita en mi intervención decía que un artista no está obligado moralmente a ser ejemplo de conducta, ¿cierto? Que está en el ámbito de su libertad creativa, pues por eso es que emergen situaciones a veces mortíferas, pues como que en esa película de La casa de Jack hay una exageración de eso, que es como él estaba haciendo, él se consideraba un artista y su obra estaba hecha con cadáveres, ¿cierto? Es como un extremo horrible, pues, pero hay algo ahí también de la libertad creativa que prescinde de esos compromisos morales. Entonces hay una transvaloración si lo tomáramos por ese lado, pero de un lado más amable, hoy en día, por ejemplo, el arte contemporáneo, frente a las formas de producción, de autoexplotación,
al frenesí de nuestra contemporaneidad en el que todo el tiempo estamos ocupados y dejamos poco para el ocio, el arte está haciendo mucho trabajo de contemplación, de lentitud, de concentración, de volver, por ejemplo, a las actividades repetitivas, hacer punticos, hacer, eh, no sé, tramas entre líneas, ¿cierto? Eso lo estamos viendo tanto en el ámbito de la producción artística profesional como en los licenciados que quieren también llevar esto a las escuelas, porque también es como una contraposición al uso de los dispositivos móviles, ¿cierto? No, vamos a mover las manos, a mover el cuerpo, y a parar, vamos a detenernos, ¿cierto? Entonces están trabajando mucha obra por ese lado y ante los procesos de individualización cada vez también más extremos, se está pensando hace décadas un arte que conecte. Se piensa, por ejemplo, en el arte relacional, la obra es conectar personas. Entonces, no recuerdo el nombre del artista, pero si en un edificio nadie se conoce, el artista pone una mesa, un comedor en todo el corredor, invita a todo el mundo a comer y la gente se conoce ese día que el artista puso esa mesa y empiezan a hablar y a preguntarse quiénes son y a intercambiar. Y esa es la obra de arte, conectar. El material de ese artista es el diálogo. Entonces creo que por ese lado se me ocurre pues como, con eso es que asocio ese concepto de transvaloración. Habría que mirar en qué época y hacia qué valores, ¿cierto? Eh, Usarlo. Y en este momento creería yo que son esas dos cosas, conexión y contemplación. Mm, Sócrates, aprovecho, aprovecho para agradecer eh, el diálogo y la conversación tan agradable que hemos tenido con las profesoras Erika, Aida y Silvana, siendo las 7:51 de la noche. Yo creo que podemos ir dando por cerrado el encuentro del día de hoy. Eh, Invitar a las personas que siguen conectadas para la próxima conversación, que creo yo que es el 11 de septiembre y el tema es diálogo y escucha en la escuela. Otro tema también importante para seguir pensando nuestra actividad en nuestras instituciones educativas. No sé, Sócrates, ¿qué quisieras agregar para dar cierre al encuentro? Muchas gracias a todos y todas de mi parte. Quisiera decir una cosita chiquitica. Sí, listo. Dentro de la pedagogía, pienso que nosotros, sin querer queriendo, eh, hacemos arte. Somos artistas innatos por vocación, porque aparte de que estamos integrando lo que hablamos del cuerpo, porque le hacemos demasiado énfasis a la parte de la corporeidad, el arte para nosotros es la magia con que enseñamos, la magia con que desarrollamos un ser humano de muchas perspectivas, de muchos ámbitos. Entonces, para mí, y de lo que hemos visto con la profe Erika en esa pregunta que hemos hecho con las estudiantes, es que el arte hace parte de la vida, hace parte de la pedagogía, en la formación, en el amor y en todo lo que tenga que ver con un ser humano. No podemos desligar el arte en ninguno de estos campos. Entonces, para mí, arte es sinónimo de libertad, de creación, de construcción. Entonces, para mí el arte es un todo. Que le hemos relegado y que hemos encajado, me parece terrible. Pero hemos tenido la oportunidad de ver que las chicas y los estudiantes ven el arte como más parte de ellos. Entonces, para nosotros es resignificarlo, darle esa importancia, esa transvaloración. Eso es lo que quería como para cerrar este conversatorio tan interesante.
Solamente quisiera cerrar pues enunciando algunas inquietudes que se quedan para futuras conversaciones y que nos hacen en el chat. Tal es la pregunta que es, ¿la pedagogía precisa de arte, en particular de juicios estéticos? Si es así, ¿por qué o para qué? O la pregunta que yo les hacía para conversar en otra ocasión, ¿por qué escoger esas prácticas sobre lo estético en otras formas de resistencias de lo estético escolar que también se presenta, otras formas en las cuales incide en el cuerpo? Son formas de ampliar la conversación en otro momento, respetando también los tiempos de ustedes y cómo se agendó inicialmente este espacio. Vamos entonces a cerrar como lo indica el profesor Alexander Hincapié. Recuerden que estas conversaciones y todas las conversaciones anteriores hacen parte de un ciclo más amplio que va hasta noviembre y que estas grabaciones se encontrarán próximamente en el canal de YouTube de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Les invitamos ampliamente a participar de estos espacios, a continuar la conversación, el intercambio argumentado, las dudas, las inquietudes, las preguntas, para seguir generando una racionalidad colectiva, argumentada, sobre temas que siempre es importante revisar, conversar y que siempre es importante ponerlos en cuestión. Siendo entonces, cerramos. Muchas gracias por su participación. Muy buenas noches. Hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por la Hasta luego. invitación. Que estén bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Qué interesante. Hasta Gracias. luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.